Muy bien, dentro de las clasificaciones de materiales que vimos al principio, encontrábamos una que dividía los materiales en metales, en polímeros o plásticos y en cerámicos. Los cerámicos ustedes los usan día a día, realmente es algo que usan diario. A lo mejor alguno de ustedes no sabía que era un cerámico, pero son justamente de uso común, al igual que un metal, al igual que un plástico. Si buscamos en libros, en diccionarios, en internet, la definición más común de un cerámico va a decir que es un material conformado de alguna materia inorgánica, ya sea metal o no metal. También van a encontrar definiciones que hagan referencia a un tratamiento térmico. Si juntamos todos esos conceptos, ¿no? Nosotros podemos definir el cerámico justamente a un material constituido por sólidos inorgánicos, metálicos o no metálicos, que se fabrican mediante tratamientos térmicos, o sea, cocción. Para obtener un cerámico hay que meterlo a un horno. Ese es uno de los puntos principales, de las características principales de un cerámico. Tiene que pasar por un horno. A diferencia de un metal, que el metal lo podemos conseguir a través de otro tipo y trabajarlo en frío, como lo mencionamos la clase pasada, y como lo verán en las estructuras, poder doblar un metal en frío, un clip, alguna lámina, ustedes la pueden doblar, le pueden dar forma así sin calentarla. El cerámico, para que sea considerado un cerámico, se tiene que calentar. En la parte de sólidos inorgánicos se refiere justamente a materiales como la arcilla, el caolín, que es un tipo de arcilla, y la sílice, arena, en pocas palabras. Barro, arcilla, sílice, todo ese tipo de materiales son inorgánicos, muchos son no metálicos, la arena no es metálica. ¿Podemos meterle algunos componentes metálicos? Sí se puede. Magnesio, por ejemplo, se le puede meter. Ciertos tipos de potasio incluso se le puede meter, son metálicos. Zinc, sí se le podría poner zinc también. Sí, sí se puede. De hecho, vamos a ver, espérame, ¿cómo era? Eh, por ejemplo, una lista de materiales, ejemplos de materiales cerámicos. Podemos encontrar mm, nitruro de silicio, o sea, tiene sílice, carburo de boro, tiene carbono, tiene boro, dioburo de magnesio, tiene magnesio que es un metal, óxido de zinc, ahí está el zinc que mencionas, la ferrita. La ferrita es un material empleado en transformadores magnéticos, tiene hierro y tiene oxígeno, de seguro ese sí han escuchado. Óxido de cobre, el cobre es un metal también, el óxido de cobre es un cerámico, el óxido de uranio incluso. El óxido de uranio, vimos la clase pasada que el uranio es un metal radioactivo y el óxido de uranio se emplea justamente como combustible en reactores nucleares. Todos esos son ejemplos ya más específicos de cerámicos. Si se fijan, varios tienen metales: zinc, hierro, uranio, cobre, magnesio. El silicio no es metálico, ese es, sí es no metálico. Lo que llamamos sílice es justamente la parte de arena, los vidrios, los cristales
Para los que no sepan, actualmente los vidrios es arena fundida. Agarramos arena, la Yo creo que calentamos, ¿mande? Un día. Agarramos arena, la calentamos y obtenemos cristales, vidrio, que es sílice fundida realmente. Y es un cerámico, está dentro de los cerámicos, aunque el vidrio se puede considerar como un material aparte. Por ciertas propiedades ópticas diferentes a los cerámicos generales, pero al final de cuentas es un cerámico. Todo lo que ustedes conocen como barro, como ladrillos, como concreto, mmm, sus tazas para café, los platos cerámicos, los refractarios, todo eso forma parte de este grupo. Son materiales sólidos, inorgánicos, metálicos o no metálicos. Y todos tuvieron que pasar por algún proceso de ¿cómo se llama?, de cocción. Sí, sí, el cerámico tiene que pasar, la última parte del proceso de creación de un cerámico es la cocción, siempre. Ahorita vamos a hablar justamente del proceso. Propiedades de los cerámicos. Así de forma general, todos los cerámicos son químicamente inertes, o sea que no reaccionan químicamente con algo. Ciertos tipos de ácidos no dañan a los cerámicos. Cierto tipo de sustancias de solventes no dañan a los cerámicos. Ya solventes ya muy fuertes, ácidos muy fuertes, podrían llegar a dañarlos. Pero generalmente estos no sufren daño alguno, porque son químicamente inertes. No reaccionan con la sustancia que le estén ustedes echando. Son duros, muy duros, algunos más duros que otros. Las lijas, por ejemplo, las lijas de agua, son cerámicas, están compuestos de cerámicos. Por esta dureza que tienen, podemos emplearla como elemento abrasivo para eliminar impurezas o lijar ciertas cosas. Pero las lijas son cerámicas. Frágiles, sí, en su mayoría son frágiles, por eso los platos, las tazas se nos rompen con facilidad. Las vajillas, toda la porcelana se rompe con facilidad. No tienen la fuerza de un metal, por ejemplo. Hay que diferenciar aquí duro de fuerte, de resistente. Duro, como lo vimos el parcial pasado, es una propiedad de la superficie, que no pueda penetrar la superficie. Por eso las lijas son duras, son abrasivas, porque la superficie justamente no se destruye con facilidad. Pero es frágil porque no aguanta los esfuerzos. Internamente no aguanta los esfuerzos, no es fuerte el objeto, son conceptos distintos. Resistentes a altas temperaturas, justamente como se conforman a altas temperaturas, son resistentes a estas. Por eso los cerámicos los podemos meter al microondas, por ejemplo, y llegan a salir fríos todavía por la conductividad térmica que tienen. A altas temperaturas también depende del tipo de cerámico, pero a altas temperaturas los podemos someter y no hay ningún problema, no le pasa absolutamente nada a la pieza, al objeto. Baja porosidad. Si ustedes ven las vajillas, los platos, las tazas, no tienen poros, no son porosos. Me refiero a que si se fijan están como lisos, la superficie es parejita, es lisa. En cambio, cerámicos, por ejemplo, como el concreto, las paredes, el ladrillo, esos sí son porosos, porque tienen esas pequeñas imperfecciones en la superficie. No son combustibles y no son oxidantes. No sufren corrosión y no sufren combustión.
A diferencia de otros materiales como los plásticos, que esos se prenden muy fácil, son muy buenos combustibles. Oxidantes como los metales, como sí, que se corroen muy fácil. Corrosión la van a ver también en estructuras. Van a ver la facilidad con la que se corroe un metal. Las distintas formas en las que se puede corroer un metal. Y son maleables, o sea, les podemos dar la forma que nosotros queramos al momento de crearlos. Las vasijas, los platos, las tazas, alguna figurita, algún juguete, esas, ¿cómo se llama? Figuras de colección de cerámica y todo eso, le podemos dar exactamente la forma que queramos, todo a través de un molde. O con las manos, los que se ponen a hacer a manejar el barro con la mano. Son totalmente maleables. Ya dejarán de ser maleables, ya definiremos la forma al momento de coserlos. Ya que los cosemos, ya su forma ya no puede cambiar, ya se vuelve frágil. Antes de coserlo, mientras lo estamos creando, estamos haciendo la forma, son totalmente maleables. ¿Dudas hasta aquí? Bueno. ¿Cómo clasificamos un cerámico? Lo clasificamos en porosos y en finos. Un material cerámico poroso es aquel que no llega a vitrificarse, o sea, a volverse vidrio, por así llamarlo. Estos materiales cerámicos ocupan bajas temperaturas de cocción, relativas a los finos. Obviamente altas para nosotros, 800, 900, 1000 grados centígrados. Cuando yo me refiero a que no llegan a vitrificarse, que no llegan a convertirse en vidrio, no va a alcanzar, digamos, el punto máximo de un cerámico en cuanto a su estructura y a su composición. Ustedes conocen. Cuando yo digo cerámico, ustedes piensan luego en vajillas, piensan en porcelana. Eso ya es un material vitrificado. Si se fijan, ya parece vidrio. Tocan el vidrio ustedes y ya no es poroso, es liso, es duro. En cambio, un material cerámico poroso que no llega a vitrificarse, si ustedes lo tocan, tiene poros e incluso tiene una textura terrosa. El ejemplo más sencillo, un ladrillo. El ladrillo es un cerámico poroso. La arcilla, el barro. Si ustedes lo tocan, tiene poros y es terroso, libera polvo. Si ustedes rompen un ladrillo, rompen una pieza de arcilla, una pieza de barro, al momento de quebrarse, suelta como tierrita, así como polvo, porque no llegó a vitrificarse, no llegó a convertirse en un ¿cómo se llama? En un vidrio, por así llamarlo. Aquí encontramos justamente arcilla, encontramos cierto tipo de losas, encontramos cierto tipo de refractarios, paredes, pavimentos, llegamos a encontrarlos en este punto. Los finos, contrario a los porosos, los llevamos a temperaturas mucho más altas de cocción. Esto va a permitir que se vitrifiquen, que se vuelvan tipo vidrios. Se pierde la porosidad. Son impermeables y son mucho más duros que un material poroso. Si los rompemos, no va a generar esa textura terrosa. Vamos a obtener piezas individuales, no vamos a generar como tierrita, como polvo. Toda la porcelana, toda la cerámica fina, que son las vajillas, el piso que están donde están ahorita, que es un azulejo, paredes que son lisas,
Si ustedes tocan, por ejemplo, la pared de su cuarto ahorita y tiene poros, es porosa, entra en la clasificación pasada. Si es una pared fina, sea lisa, entra dentro del material fino, del cerámico fino, porque ya está como vitrificado, ya parece azulejo. Hay ciertos pavimentos que también parecen azulejos, están vitrificados, son lisos, no tienen poros, no son de textura terrosa. Y todo esto se da gracias justamente a las altas temperaturas de cocción. Dime. No depende tanto de la temperatura, depende del material. Hay ciertos tipos de arcillas que no las puedes calentar de más. Si sobrecocemos un cerámico, rompemos totalmente sus propiedades. Entonces, aquí depende más del tipo de material. La arcilla, por ejemplo, la mayoría de las arcillas son porosas. No podemos llevarlas a temperaturas tan altas. Las que sí podemos llevar a temperaturas tan altas, aquí ya entra justamente el factor de temperatura. Sí obtienen ya esa textura gracias a la cocción, a la temperatura que reciben. Pero en primer punto, no dependen de la temperatura, dependen del tipo de material. En segundo punto, sí depende de la temperatura, porque si estos materiales cerámicos finos, si no los llevas a la temperatura indicada, vas a obtener un material poroso. No sé si me doy a entender, quede claro. Dependería tanto de la temperatura como del material, pero en primer lugar del material. ¿Dudas de estos dos, de la diferencia? Ok, el proceso. ¿Cómo obtenemos un cerámico? El cerámico es todo un arte donde debe llevarse a través de varios pasos. Ustedes los ven en pantalla, una extracción, una preparación, una conformación, un secado y una cocción. Ya ¿cómo se llama? Con los puros títulos ya ustedes se pueden imaginar a qué me estoy refiriendo. Pero ¿cómo se llama? A definir cada uno. ¿Ven? La extracción, así como el nombre lo indica, sacamos la materia de la tierra. Hay ciertas zonas donde encontramos la arcilla, encontramos el material, el tipo de arena, el tipo de sílice indicada para los cristales, los vidrios. Entonces, nada más lo sacamos, lo obtenemos y se mandan a las fábricas. Así de sencillo es la extracción. Listo. Leo, no puedes entrar. Ok. Ya que extraemos el material, la sílice, la arcilla, lo agrupemos, ya se manda a la fábrica o se manda a las tiendas, ya para que ustedes la compren así tal cual y hagan ustedes sus propios cerámicos en casa. La preparamos. Generalmente este tipo de materiales se encuentran de forma como de polvos, en forma polvosa, para mezclarse. Hacemos una mezcla como si estuviéramos haciendo un pastel.
de todo lo que necesita nuestra pieza, sea porcelana, sea un vidrio, sea cualquier otra cosa. Mezclamos todo lo que ocupemos según el procedimiento de esa pieza en específico y le agregamos lo que son aglutinantes. Un aglutinante en palabras sencillas, es un pegamento para unir todos los componentes de una pieza. Aquí lo usamos para unir, sí, para mantener unido justamente a toda la materia prima que le hemos echado, todo ese polvo. Entonces se vuelve como una pequeña masa. Se le echa lubricante para poder trabajar con ella sin que se rompa. En varios casos el lubricante es agua, se les echa agua y se hace como si estuvieran haciendo un pastel. Se vuelve así como una especie de masa para generar la pieza. Ya que está todo mezclado, ya se le echó el aglutinante, el lubricante, se da la conformación. La conformación es darle la forma que nosotros queremos, ya sea con la mano. Si se fijan ay, ¿cómo se llaman estos? Los que están así los que ven de repente en la calle que están así haciendo sus ollitas de barro así, ahí a mano. Y se fijan, si ellos tienen la arcilla, tienen lo que es ya una masa, ya está procesada, bueno, ya está preparada más bien esa arcilla, ya tiene lo necesario. Y ellos usan lo que es agua como lubricante, justamente para poder darle forma a esa pequeña pieza de barro. Ellos con la mano lo van haciendo, pero ya en la industria, ya en las grandes fábricas, se usan distintos métodos, como un prensado. El piso, los azulejos se obtienen a través de un prensado, donde colocamos una pequeña cantidad de esta materia preparada y con una prensa tal cual se aplasta, se apachurra, se le da la forma cuadrada que tienen los pisos, los azulejos, y ya continúa su camino, ¿no? Otro tipo de prensado que se conoce como prensado en seco, colocan el material entre distintas prensas donde cada una va actuando y le va dando formas distintas. Si tiene forma de un plato, son dos prensas, una arriba y una abajo, que al momento de apachurrarlo queda un pequeño hueco entre las prensas, que es justamente la forma del plato. El plato hondo, un plato plano. El material ocupa ese pequeño espacio, rellena ese pequeño espacio entre las prensas y obtenemos la forma deseada. Ciertos tipos de vasijas también se pueden hacer así, refractarios, que son de formas sencillas. Se le colocan varias prensas, que al momento de unirse queda un espacio entre ellas y ese espacio es la forma justamente que tiene el material. O una extrusión. La extrusión es empujar, o más bien jalar, sí, jalar o empujar un material a través de algún hueco. Ustedes han visto cómo hacen los embutidos, cómo hacen el chorizo, las salchichas o incluso la carne molida. Lo meten en una máquina, le empiezan a empujar y por unos huequitos sale la carne molida. De algo parecido pasa con los cerámicos. O también con los juegos, los de plastilina, esos para niños, los Play-Doh, que los ponen en una maquinita, los apachurran y por el otro lado sale en forma de estrella o en forma de círculo. Esa es una extrusión. Entonces lo metemos en lo que se llama un troquel, metemos lo que es la arcilla o el material, lo empujamos y del otro lado sale la pieza que queremos. Este ejemplo se usa, por ejemplo, para ladrillos. Del lado por donde sale el material se tiene una forma rectangular. Entonces vamos empujando el material, va saliendo un bloque con la forma de ladrillo, con la forma rectangular. Y ya cada determinado tiempo hay una sierra, un hacha, un cuchillo, como quieran llamarlo,
que va cortando cada determinado tiempo para darle ahora sí el tamaño que quieren del ladrillo. Son las formas más comunes, ya si lo quieren hacer artesanal y todo, pues, con sus manitas. O incluso pueden hacer moldes. Hacen moldes de otro tipo de materiales, de algún tipo de plástico, algún tipo de metal. Generalmente son metálicos. Hacen el molde, rellenan ese molde con el material de cerámico y se forma ya la pieza. Ya lo meten cierto tiempo al horno para que agarre cierta forma y ya lo sacan y ya tienen la pieza. Ya que está hecha la pieza, ya que tiene la forma que queremos que tenga, hay que secarlo. Debido al aglutinante, al lubricante, incluso en aquellos que le ponemos agua, el material está muy húmedo. Si nosotros lo metemos así tal cual al horno, ya a cocerlo, el agua se va a evaporar por las altas temperaturas. Entonces al evaporarse, como tiene demasiada agua, cuando se evapora el agua, dentro del cerámico quedan huecos. Justamente en esas zonas donde había grandes concentraciones de agua, como se evapora, quedan huecos. No huecos así grandes que los podamos ver. Ya en la estructura interna, en la estructura molecular, quedan huecos considerables. Y eso le va a quitar dureza, le va a quitar sus propiedades mecánicas al cerámico. Se puede romper. Dentro de la cocción se puede romper. Se quiebra. Se quiebra. Hay que quitarle toda esa agua. Se mete a un hornito y se lleva a temperaturas superiores 100, 110, 120 grados, nada más para quitarle el agua. Generalmente es a los 100 grados, ahí un poquito menos, un poquito más. Le vamos quitando el agua poco a poco. Este tipo de procesos de secado duran hasta 24 horas, todo un día incluso, si son piezas grandes. Se le va quitando el agua poco a poco, se va secando poco a poco, y esto le permite al cerámico ir rellenando de poquito esos huecos. Como todavía no lo cocemos, todavía sigue un poco pegosteoso, viscoso, por así llamarlo. Esos pequeños huecos que va dejando el agua al secarlo, ya lo puede ir rellenando. Le quitamos toda esa humedad, le quitamos toda esa agua y luego ya lo metemos al horno, al verdadero, ya lo metemos a las temperaturas que necesita. 800, 900, 1000, 1500 grados, dependiendo del tipo de material. Ya una vez adentro del horno se empieza a cocer, la estructura interna se empieza ya a acomodar, se empieza a solidificar y la pieza toma ya las propiedades que necesita. Ya toma la dureza, ya toma ¿cómo se llama? La resistencia, entre comillas, que tiene un cerámico. Ya lo sacamos del horno, ya se pinta, si hay que pintarlo, ya se le pone algún tipo de barniz, se le pone algún tipo de pintura, de algún tipo de sustancia, lo que quieran ponerle, y ya se manda donde se tenga que mandar. ¿Dudas? Vamos a ver un video de fabricación de azulejos. Es poquito, realmente no dura mucho. Para que ustedes vean cómo se genera, cómo hacen un azulejo que es cerámico. Esta fábrica está especializada en azulejos. Las baldosas se crean con el mismo proceso, pero con otros ingredientes. El primer ingrediente, aquí, es el talco, un mineral en polvo suave que se mezcla con otros químicos.
Se meten los ingredientes en una batidora que los hidrata hasta tener un 6% de agua y un 94% de polvo. La máquina gira solo 12 minutos porque si no, los ¿Se escucha el video? Cargando. Bueno, no se escucha nada. Ok, bueno, bueno, para los que El alcancen a primer ver, ingrediente. los que alcancen a ver aquí, por ejemplo, vamos a empezar. El video habla de una fábrica de azulejos donde lo que están viendo en pantalla está colocando en un costal una especie como de polvo, que es el material justamente con el que van a hacer el azulejo. Lo colocan en un recipiente donde lo van a empezar a mezclar, que es la parte de la preparación. Mezclan todo, así parece como cemento, concreto. Y lo meten ahí a una especie de rodillo donde ya lo están mezclando con el aglutinante y con ¿cómo se llama? Con el lubricante. Lo mezclan, así va por varios procesos hasta obtener la masa que ellos quieren, que ellos desean. Ahí siguen obteniendo, por ejemplo, una especie de polvo y está mezclado con lo que necesitan, con algún otro tipo de cerámico, y lo están dividiendo en distintos bloquecitos, como distintos lotes. Y se fijan, es como una especie ¿cómo se llama? De molde, ya un molde cuadrado donde van acomodando este material cerámico, y una prensa le está imprimiendo lo que son como las losas que lleva el cerámico, le está imprimiendo algo, y ahí la marca de la empresa. Lo que está haciendo esta prensa lo que estaba haciendo esta prensa era compactarlo con cierta temperatura, lo está uniendo y le está imprimiendo justamente el escudo de la empresa que lleva cada azulejo. Lo empiezan a mover y acá están generando lo que son, por ejemplo, otro tipo de aglutinantes, otro tipo de lubricantes para bañar justamente a la pieza ya hecha. Y ahí la están bañando. Ese líquido también es como el barniz que lleva el azulejo para que tenga esa textura brillosa que nosotros vemos. Ahí está pasando por una especie de horno. Como son piezas chiquitas, ahí lo están secando. Bueno, acá están, en lo que están viendo, están conformando otra pieza. La prensa está caliente para que compacte y ya lo solidifique todo. Otro tipo de barniz para otro tipo de azulejo. Pintura, incluso si se fijan, era café. Ya lo están pintando de una vez. Ahí los están acomodando en una especie ¿cómo se llama? De anaqueles para meterlos al horno. Así acomodan miles y miles en un solo grupo y ahí van todos directos al horno. Ese ya es el horno de cocción. Se dejan ahí por el tiempo que necesite, según el tipo de material, el tamaño de la pieza.
Ahí está mostrando distintos tipos de azulejos y ya se sacan y ya tenemos nuestro pedacito de azulejo. Ya se mandan a las tiendas y todo eso. Ya los que no alcanzaron a verlo o quieren ya escucharlo ya con sonido, les voy a pasar el video aquí al grupo de WhatsApp. Sí, de vez en cuando. Sí, sí, de repente me topo con los videos y veo a ver qué se le ocurre ese día. Exactamente. Sí. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Bueno, realmente fue un resumen muy, muy resumido de lo que es un cerámico. Eh, Debido a la falta de tiempo, me quitaron días. Mm, lo vemos de esta forma. Lo pudimos haber visto de forma un poquito más extensa, pero igual por la falta de tiempo lo vemos así rápido. Ya con esto ustedes ya conocen al menos lo que es un cerámico, cómo se define un cerámico y cómo se consigue un cerámico así de forma rápida. Cerámicos en la aviación, ustedes van a encontrar, por ejemplo, los que van a aviónica, los van a encontrar en los componentes electrónicos. Eh, Cierto tipo, por ejemplo, en cierto tipo de piezas pueden ser cerámicos, no en los sistemas principales, sino en ciertos sistemas secundarios pueden llegar a ser cerámicos. Ya prácticamente ustedes van a trabajar más con metales. Bueno, los que terminan en la aviación, en mantenimiento más que nada. Si no hay dudas, no hay preguntas, es todo por hoy. Mañana vemos lo que es plásticos, ya para terminar prácticamente la materia. Si no hay dudas, no hay preguntas, vámonos. Los veo mañana.